Bueno, a continuación lo que tenemos que hacer también es empezar a analizar qué tipo de acción vamos a plantear. Nosotros ya tenemos un traslado de lo que sería nuestra retícula de donde va a estar nuestro personaje, que en este caso va a ser nuestro saco de harina. Este saquito de harina o el saco de arena que vamos a manejar, pues va a tener que tener una narrativa. ¿Qué queremos hacer con ese saco de arena o ese saco de harina? Tenemos que pensar en que él va a manejar un salto que viene desde esta parte de acá a acá. Para eso vamos a tener que empezar a calcular la forma y qué es lo que queremos hacer. Es decir, si yo quiero que él tome una anticipación, salte, caiga y tenga una recuperación. Entonces todo eso tengo que planificarlo en poses que yo pueda simplemente sugerir qué va a hacerse de esta manera, el salto, cuando cae, cómo se recupera. Y también tengo que pensar es que cuál va a ser el tipo, digamos que de squash que se va a generar, cómo se tira al aire, si va a tener algún tipo de curvatura hacia atrás y cómo cae y se recupera. Todo eso para contarlo en 3 segundos, es decir, la anticipación, el salto, la caída y cómo se recupera y puede tener algún tipo de acción. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a partir de ahí vamos a crear lo que son los thumbnails, es decir, estas pequeñas imágenes muy simples que nos van a permitir concebir la imagen de la forma, la silueta, la línea de acción que va a tener nuestro personaje. Bueno, a continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Interpretando esta sensación que queríamos del personaje, de que tome, digamos que impulso, ese impulso lo obliga a saltar, cae, se recupera y hace una mirada, planteamos lo que sería este concepto de estos pequeños thumbnails. Estos thumbnails, o digamos que estas representaciones de previsualización, nos van a permitir tratar de identificar los momentos, es decir, cuando está parado en la primera pose inicial, nos sirve de una manera básica para ese trabajo, cuando se encoge, cuando hace este squash en términos generales de reducirse, de acurrucarse para coger impulso que nos sirva para hacer la anticipación, el salto, que en este caso el salto tiene que tirar, digamos que como las orejas hacia atrás, como que el cuerpo se balancea de esta manera, va a tener un primer impacto, que es el momento en el que recibe el cuerpo, tiene que hacer otra vez un poco de squash, aquí tenemos un pequeño stretch, y lo que hacemos aquí es la recuperación. Él tiene el impacto, se encoge, se recupera, tiene que pegar, digamos que un golpe contra el piso y se recupera, y va a hacer un pequeño giro. Entonces aquí tenemos ubicados las diferentes poses que pueden ser marcadas como A, B, C, D, E, F, G y que nos van a determinar lo que va a suceder en los 3 segundos que va a pasar desde que el personaje se ubique en este punto, salte y caiga acá. Básicamente es este ejercicio. Claro, vamos a tener que tomar en cuenta la proporción. Estas líneas van a servir para tratar de pensar cuánto es la altura del personaje y más o menos qué va a pasar con él en términos de altura, cómo va a cambiar de este punto a este punto y eso qué va a implicar para todo el desarrollo de la animación que vamos a hacer. Pero es muy importante tener en cuenta porque eso lo tenemos que pasar inicialmente a este tipo de formato. Esto es lo que se conoce como un exposure sheet o una tablatura digamos que del avance por los diferentes canales. Tenemos obviamente aquí las acciones, aquí podemos determinar inclusive diferentes tipos de personajes o acciones que esté sucediendo con un personaje. Tenemos el concepto del background, la cámara, todo lo que va a suceder con esto. Aquí vamos a trabajar inicialmente para identificar dónde colocar estos elementos y cómo soportarlo para lo que es el concepto del tiempo. Igual eso se va a ir afinando progresivamente, pues el objetivo de esto es trabajarlo pues obviamente con lápiz, de manera que podamos hacer correcciones de manera fácil y esto nos lleve a entender qué es lo que se debe mantener, qué puede pasar en ese tipo de situaciones y cómo la vamos a llegar a desarrollar progresivamente. Bueno, continuando, pues nosotros tenemos claro que tenemos un personaje, en este caso esto surge pues obviamente de nuestro personaje que nos tenemos como base. Esto fue lo que nos permitió desarrollar los conceptos de estas primeras poses, de lo que serían estos pequeños elementos que son poses claves que nos van a servir para identificar eso. Obviamente aquí tenemos unas características de comportamiento que es importante tener en cuenta. Siempre que desarrollemos este tipo de personaje nos va a permitir tener claridad frente a qué se espera y cómo se comporta en general para poder hacer cierto tipo de abordaje. Aquí no estamos teniendo que tener un trabajo finalizado, no se trata de tenerlo desde esa perspectiva, sino verlo desde una perspectiva mucho más práctica. A la par, estas poses las vamos a pasar a
hojas que nos van a tener el comportamiento del personaje en el espacio, pues obviamente tomando en cuenta lo que es la posición de la perspectiva, tomando en cuenta las guías. Vamos a ver que esta pose correspondería más o menos a esta pose A, nos permitiría como trabajarlo de esa manera, y si vamos colocando las diferentes poses, pues vamos a ver los diferentes comportamientos que tendría el personaje, obviamente tratando de acotarlo muy bien en las posiciones donde deberían estar. Estamos trabajando un dibujo en rough, que quiere decir en un boceto esquemático que todavía tiene que corregir proporción, que todavía tenemos que corregirle volumetría, que no está finalizado, sino que simplemente nos va a permitir ir colocando poco a poco cada una de las poses, de manera que podamos comportar el movimiento que va a tener el personaje en el espacio, correspondiente a lo que hemos analizado en términos de que queremos. Y ahorita vamos a pasar a lo que es ya hacer un proceso de entendimiento del timing y el spacing. Recuerden que tenemos un comportamiento que tiene que ver no solamente con las posiciones, sino la duración que hay entre acciones y el movimiento que hay en el espacio para determinar esa velocidad, que eso lo hemos hecho anteriormente. Aquí vamos viendo cómo progresivamente cada una de estas poses van cumpliendo con el espacio físico. Este espacio, esa retícula que tenemos de fondo, perfectamente la podemos imprimir, podemos hacer el uso que hicimos con el ejercicio de la retícula, y lo que hacemos es montarla en un PDF, la mandamos a imprimir y tendríamos la guía de base. Entonces eso es algo que podemos editar fácilmente, o si no se quiere hacer a mano. Entonces tenemos este tipo de elementos, vamos viendo cómo poco a poco cada una de las poses va a ir complementando nuestro esquema de trabajo, tratando pues que obviamente las guías se mantengan, y vamos completando cada uno de los momentos. Claro, esto cuando se vaya a capturar no va a estar uno sobre otro, sino que vamos a hacer el trabajo de manera separada, independiente, y nos permite encontrar el punto final, digamos que de este personaje. Entonces tenemos claro que cada una de las poses que teníamos pasa a ser parte de estas ya poses definitivas, o por lo menos lo que es la construcción de estas poses, y podemos irlas construyendo de manera que ya ahorita entramos a lo que sería definir esto dentro del proceso de construcción del exposure sheet. Bueno, a continuación vamos a seguir ya pensando en lo que va a ser el manejo del exposure sheet. Aquí tenemos nuestro exposure sheet, tenemos las hojas clasificadas, el número de hojas, ya sabemos que van a ser 3 segundos, por lo tanto tendríamos que sumar 50 que tiene nuestra hoja, hasta otros 22 para sumar 72, tomando en cuenta que vamos a trabajar a 24 fotogramas por segundo. Esto nos permite tener claro que no se vaya a perder material, que no haya confusión frente al material, sino que podamos tenerlo clasificado y bien estructurado de manera clara. Eso nos ayuda a pensar en lo siguiente: vamos a tener que tomar en cuenta que esta pose que yo tengo en la hoja, que corresponde a la pose A, la tengo que pasar al exposure sheet, que es este. ¿Cómo lo trabajamos? Tenemos que pensar inicialmente que, por ejemplo, esta animación, normalmente uno no empieza en la pose directamente, sino que es un pequeño halt de entrada que le permita al espectador ubicar al personaje. Entonces vamos a hacer un pequeño thumbnail, que es una figurita muy sencilla de lo que estamos aquí con nuestro personaje, tratar de que no sea algo muy complejo, solamente para identificarlo, y vamos a definir que entre el fotograma 1 y el fotograma 8 va a existir un hold. Esto nos va a ayudar a identificar que básicamente aquí esta pose se va a repetir, que estamos hablando del fotograma 1 o la pose 1, y nos va a llevar hasta el fotograma 8 en esa misma constante. Luego va a haber un cambio entre este y este, es decir, hay un cambio de acción, un movimiento de pose. Tenemos que ver cuánto va a durar, entonces para eso utilizamos un timer. Esto lo puede bajarse uno en internet, un timer para animación, lo descarga y aquí lo podemos ubicar lo que son fotogramas por segundo, cuántos segundos va a utilizar, y simplemente con apretar y volver a apretar yo tengo los fotogramas. ¿Para qué me va a servir esto? Para poder calcular el movimiento. Si yo quiero hacer esta contracción, quiero saber cuánto se quiere demorar para hacer de la pose 1 a la pose 2 o la pose A a la pose B. Entonces voy a calcular, me dio 10 fotogramas, voy a reiniciarlo, 7 fotogramas, vuelvo a reiniciarlo. Aquí le hice mal, entonces podemos a ver más o menos 9 fotogramas, nos está dando más o menos unos 8 fotogramas. ¿Qué significa esto? Que entre este fotograma, que es el 8 que termina en esta pose clara, a pasar a esta, estaríamos llegando al fotograma 16, que nos daría por esta zona. Quiere decir que ese fotograma 16, esta pose que estaría siendo el fotograma número 1, pasaría a esta pose que tendríamos que pensar lo que sería el fotograma 16 o la pose 16 por ahora.
¿Qué implica esto dentro de las poses y cómo lo vamos a manejar? Claro, si yo tengo pensado que esto llega hasta este punto, aquí tenemos aquí a nuestro personaje en la pose de encogimiento. Aquí simplemente lo vamos a ver de manera muy práctica cómo se está encogiendo, y ya sabemos que aquí viene un movimiento que va hasta el fotograma 16. Es aquí donde va a empezar este proceso. Aquí ya viene algo importante, es tomar en cuenta que normalmente, si vamos a trabajar en doses, que es como lo vamos a trabajar en este caso, se trabajaría con que la pose clave esté en los fotogramas impares. Entonces, claro, aquí nos llevaría hasta el fotograma 17 realmente. Entonces, lo que estaba aquí como fotograma 16 nos va a quedar como 17, que es donde estaría esta pose. En este fotograma 17 hasta acá vamos a tener este movimiento que va del hold de esta acción de la 1, llegaría, digamos, que a moverse hasta lo que sería, en este caso empezaría en la 9. Aquí trabajaríamos, o sea, la pose quedaría estática hasta la 9, este hold, y de ahí vamos a lo que sería el 17. Entonces tendríamos ya, normalmente este movimiento nos daría lo que es esa contracción y llegaríamos a este punto. Ahora, estando aquí, esta pose sí es importante que tenga una quietud. Normalmente es muy, digamos que aconsejable, muy recomendable que hayan ciertos holds, así sean cortos, para que no parezca que todo va demasiado programado, demasiado anticipado, sino que ya tiene unas acciones que están siendo pensadas o calculadas. Entonces podemos dejar un hold, pensar que el personaje se va a quedar quieto, vamos a ver cuánto nos va a llegar para el salto. Podemos decir que si nosotros tenemos en este caso el personaje en esta pose y queremos que vaya hacia el salto, vamos a tener aquí, por ejemplo, hacemos esto y salta. Entonces ya vemos que lo dejamos un poco, cuando saltó estamos llegando al fotograma 53, es decir, es casi el final digamos que el final, 2/3 de nuestra animación. Eso significa que puedo estar jugando un poco con eso, puedo dejarlo aquí un hold que puede llegar a ser de 8 fotogramas, de pronto medio segundo, dependiendo del énfasis que yo quiera, y poder jugar con esto en el momento del salto para que cuando se recupere tenga un poco más de espacio. Entonces vamos a dejar aquí un hold de esta misma acción, que lo vamos a dejar acá hasta, digamos que otros 8 fotogramas, lo que nos daría hasta el fotograma 25, que iniciaríamos, tendría que llegar quieto antes de pasar a la siguiente acción, es decir, que esta acción se mantiene, y aquí tenemos lo que sería el movimiento entre esta acción y esta acción. O sea, aquí venimos con la acción, esta corresponde a la acción B, o sea, el fotograma 17 corresponde a la acción B, y vamos a hacer el movimiento aquí, un hold de la acción B hasta este fotograma que es el 24. Vamos a dejarlo hasta acá para que en la posición 25 empecemos, digamos que a hacer el movimiento hasta lo que sería esta posición 3, la posición C. Aquí tendríamos que mirar a ver cuál va a ser el salto. Claro, aquí mantenemos el hold de esta posición B y vamos a continuar hasta que tengamos la posibilidad de llegar a la posición 3. ¿Qué hacemos en la posición 3? Hacemos este salto. Entonces vamos a hacer el cálculo nuevamente. 11 fotogramas, 17 fotogramas, 12 fotogramas. Entonces estamos por los lados de 12 fotogramas. Eso significa que el 24 tendríamos que llegar, básicamente, nosotros tendríamos pasarlo al 25, que sería la pose de cierre, y vamos a sumarle 12 fotogramas, lo que nos daría que estaríamos en la siguiente pose, en el fotograma 37. Entonces nosotros aquí, esta pose, que es la pose C, lo vamos a llevar al fotograma 37. Aquí tenemos en este caso la pose C, ya sabemos que la pose C, y que tenemos aquí en el 37 tenemos el fotograma. Entonces lo que corresponde aquí al 17, vamos a la siguiente pose y la vamos a marcar como 37. Por el momento esto nos va a permitir entender hacia dónde vamos en la construcción del personaje y cómo nos va dando unos momentos de quietud, o sea, imágenes que no tengo que volver a crear, sino que se quedan estáticas, a menos que yo quiera ya después trabajar algunas cosas como acciones, como un follow through o un overlapping, que es importante tenerlo en cuenta y que lo vamos a observar, lo vamos a analizar, pero aquí estamos trabajando este proceso de manera avanzando poco a poco para poder entender cómo van a ser estos elementos de caída, cómo van a ser las aceleraciones, y esto puede ir cambiando con el tiempo. Yo puedo ir moviendo los diferentes puntos de los fotogramas y lo puedo ir replanteando una vez haga las capturas fotográficas de estos momentos claves para saber cuánto tiempo es que deben quedarse fijas en pantalla. Bueno, que sigue a continuación, aquí ya podemos ver que está diligenciado todo el proceso
tenemos claramente que nuestros elementos están asociados ya con unos holds. Aquí en el salto no vamos a darle un hold porque es una acción que es muy rápida, que es muy dinámica. Él no se va a mantener en el aire como si estuviera haciendo una slow motion, sino que va rápidamente a tener un impacto contra el piso, así que va continuando hasta que viene el momento en el que hace el aterrizaje. Ese contacto que nosotros tenemos en el aterrizaje, cuando él viaja a este punto, o sea, cuando hace el salto y cae, pues lo vamos a llevar en un hold hasta el fotograma 51. Estamos ya sumando, obviamente aquí no está sumando el número 11 en 51, sino que tenemos que hacer el cálculo a partir pues, del conteo que tengamos en la hoja. Entonces aquí estaríamos en el fotograma 51, de ahí llegaríamos y hacemos una transición hasta el fotograma 67 de la pose F, hacemos un hold de un par de fotogramas y aquí tenemos el giro que va hasta el fotograma 73. Ahí terminaría, digamos, que nuestra animación, y aquí ya tenemos claro que eso estaría traspasado. O sea, estas acciones que estaban acá en primera instancia se pasan a este formato para empezar a entender dónde va a haber ciertas detenciones, ciertos ritmos, ciertos cambios, no quede tan intuitivo, y finalmente eso pasa a nuestras hojas. Y aquí ya tenemos marcado lo que sería el número correspondiente al fotograma que tenemos hasta el momento en cada acción. Esto va a cambiar cuando hagamos la captura de la primera etapa, que nos va a permitir entender si estos ritmos que estamos manejando corresponden a las velocidades que necesitamos o tenemos que reformar simplemente los momentos a través de lo que es el exposure sheet, y eso me permite controlar muchísimo mejor lo que va a ser por ahora el concepto de la captura en RAW, de por lo menos de los keys, e ir haciendo un blocking relativamente concentrado, manejado de una manera estable y que nos permite evitar tener que hacer excesiva cantidad de trabajo antes de empezar a hacer el tie down, que es la limpieza de estas primeras imágenes para que queden definitivamente como nosotros necesitamos que queden, y ya posteriormente empezar a hacer diferentes procesos de RAW dentro de lo que es los intermedios y posiblemente aspectos como por ejemplo unos breakdowns. ¿Por qué? Porque posiblemente entre esta pose y esta pose no se vaya linealmente de esta manera, sino que haga primero un stretch, un estiramiento, un up hacia arriba y cae. Entonces ahí tendríamos un breakdown, que es básicamente algo que tenemos que analizar, no necesariamente básico, sino que puedo estar haciendo un cambio de dirección para poder favorecer lo que sería la interpretación y la caracterización. Bueno, entonces ahora ya podemos ver en la captura cómo cada uno de los fotogramas que se ubicaron nos sirve de guía, ya teniendo las poses con una numeración. A partir del exposure sheet nos sirve de guía para poder ver la velocidad, para poder mirar el timing, mirar si yo lo dejo de esta manera o si efectivamente es conveniente empezar a trabajarlo desde un recorte o un recondicionamiento del timing. Pero hasta este momento, trabajando en el RAW de este personaje y con los elementos que tenemos, podemos ya determinar una primera captura que tiene ya unas características acordes sin que tenga que desgastarme tratando de hacer un proceso fotograma a fotograma sin saber si va a haber una correspondencia frente a lo que yo tengo pensado dentro de mi animación.